Hola, ¿qué tal, hermanos? Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Este es el estudio número 41 que se llama Llamado a Cuentas. Recordemos que estamos estudiando lo que es el libro de Isaías y el día de hoy pues nos vamos a basar en Isaías 5 del 1 al 7. El texto a memorizar se encuentra en Jeremías 2:21. Dice: Yo te planté como una vid escogida, como una simiente del todo verdadera. ¿Cómo pues te has convertido en una cosa repugnante, en una vid extraña? Bien, recordemos que la clase pasada pues vimos acerca de que pues Dios acusa a su pueblo. Y en esta lección pues no nos vamos a quedar atrás con la situación que aquí nos marca. La verdad central nos dice: Dios es el labrador e Israel su viña que dio frutos extraños. Bien, para empezar, hermanos, pues piensen ustedes en un viñedo. Sí, un viñedo, pues recordemos que es un lugar donde pues se prepara la tierra, se siembra para que se den uvas, el fruto de la vid. Recordemos aquí, hermanos, pues que el viñedo o que las uvas pues eran un alimento principal dentro de la dieta de los judíos. En este caso pues estamos, para entrar en contexto, estamos viendo una parábola que el propio Isaías pues le habla al pueblo. Se dice, hermanos, que 7 siglos antes de que Cristo naciera, el pueblo de Judá pues estaba de fiesta. En otoño, coincidentemente pues más o menos para estas fechas, pues era cuando se daba la cosecha de la uva y pues se daban algunas celebraciones por parte del pueblo judío. En este caso pues estamos hablando de la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, la cual, hermanos, pues era una fiesta principal de todas las fiestas que tienen en el pueblo de Israel. Vemos aquí, hermanos, que los tabernáculos pues en ese tiempo pues el comercio pues era muy grande. Todas las personas que llegaban a la tierra de Judá para realizar estas fiestas, y pues nos dice que había comercio, que había música, que había danza, y sobre todo pues en ese tiempo había vino en abundancia porque pues era el tiempo de la recolección de la uva. Isaías, aprovechando este ambiente que se estaba dando de la fiesta, se levanta y empieza a decir acerca de un cantar. Dice que quiere cantar el canto de un amor, y dice que el texto de la lección nos dice: anuncia que quiere cantar un canto de amor y así capta la atención de todos. Procede a cantar de un amigo que tenía una viña que quería mucho, que había trabajado con todo su empeño para darle a la viña el mejor cuidado. La viña, sin embargo, lo había decepcionado, pues en vez de producir uvas grandes y dulces, las había producido pequeñas y amargas. Isaías entonces pregunta al pueblo, en otras palabras, ¿quién tuvo la culpa? ¿El labrador o la viña? Por supuesto que la respuesta fue la viña, así que ellos se condenaron a sí mismos porque el profeta les dice que ellos son la viña que decepcionó al labrador, que es el Señor. Algo similar, hermanos, pues con lo que pasa con Natán y David. Natán le habla a David acerca de esta parábola sobre aquel hombre rico que tenía mucho ganado y que le quita pues su animalito al vecino. Y pues vemos cómo aquí pues Isaías pues plantea también una situación donde pues les platica al pueblo de Israel esta parábola, pues precisamente para que ellos se sientan
en cierta forma pues empaticen con lo que está diciendo el profeta Isaías. Cuando ellos responden pues que es la viña la culpable, pues precisamente se les señala que ellos representan a la viña. Vamos al punto número 1, que se llama una preparación extraordinaria y se encuentra en Isaías 1:5, versículos 1 y 2. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado da su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre, y había hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Bien, vemos aquí una situación en la cual pues Isaías se refiere como el labrador a su amado. Está hablando o expresa intimidad acerca de Dios con Isaías. Y aquí, hermanas, pues es una situación pues bastante interesante, porque pues está hablando, vamos a decirlo, es una relación donde el amigo había hecho preparativos para asegurarse los mejores frutos. Dice, tenía una viña en una ladera fértil, o sea, las condiciones de la tierra pues estaban o eran las más propicias para que se diera un muy buen fruto. Sin embargo, hermanos, pues aquí estamos también expresando pues que si nos vamos a la historia de Israel, pues Dios les prometió una tierra bastante abundante. Dice que era una tierra donde fluía leche y miel. Entonces, en cierta forma, pues Dios facilitó un lugar estratégico pues para florecer. Sin embargo, pues el pueblo de Israel, en vez de hacer este florecimiento, pues lo que hace es volverse como aquellos habitantes de ese lugar. Nos dice allí que había cercado, había despedregado, plantado vides escogidas. Esto habla mucho sobre la preparación del terreno que había hecho. Cuando uno tiene proyectos, hermanos, o cuando uno quiere hacer cosas grandes, pues prepara las cosas. O sea, las cosas o las situaciones no se dan nada más porque sí, sino que pues uno tiene que hacer un trabajo fuerte, un trabajo duro. En este caso, pues dice que se había edificado una torre y hecho también un lagar. Un lagar, pues recordemos que es donde se guarda lo que es el mosto, que viene siendo pues el vino. Y aquí dice, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Vamos a decirlo aquí, cuando dice que edificó una torre, pues una torre representa una piedra, un lugar alto, donde estaba una atalaya, una persona que se encontraba vigilando el lugar y vigilaba pues el bienestar del viñedo. Y sin embargo pues nos dice que cultivó buenas uvas, pero las uvas las dio silvestres. Lo que representa, hermanos, en ese tiempo estaba hablando acerca de uvas pequeñas y de sabor amargo. Entonces aquí, hermanos, pues vemos cómo Dios realiza o da su protección al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel entrega un fruto diferente al que se pretendía sacar. Bien, vamos al punto número 2. Nos dice un anhelo vivo. Isaías 5, 3 y 4 dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Nótese aquí, hermanos, que se está hablando ya ahora
en primera persona. Ya no se está hablando sobre la viña de mi amado. Ahora Isaías está hablando acerca de, o como si él fuera el labrador. Está hablando ahora sí como Dios quiere hablarle al pueblo de Israel. Está hablando por medio de Isaías, Dios, a través de esta parábola. Dice el versículo 4, ¿qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Entonces, dice que el dueño de la viña había esperado con aguda anticipación los frutos de sus labores. Si la viña daba la clase y cantidad que le esperaba, todo el esfuerzo valía la pena. ¿Qué más podía hacer por su viña que no hubiera hecho? Es decir, ¿qué excusa podría tener el pueblo de Israel en contra de Dios para decir, pues es que tú no me dices esto, tú no me dices lo otro? Si estaban en un lugar fértil, estaban en un lugar que abundaba, hermanos. Entonces, el Señor, usando el profeta para hurgar en la conciencia del pueblo por medio de la parábola, presentándole sus propios pecados y haciéndole ver el peligro consecuente del cautiverio. Uvas silvestres eran embriaguez, avaricia, hipocresía, injusticia. ¿Cuán actual es el mensaje y advertencia? Entonces, hermanos, pues vemos aquí, esta situación que se presenta, pues es una situación que es actual. O sea, ¿qué no nos ha dado Dios? ¿O qué ha hecho Dios con nosotros para que nosotros pues tengamos un comportamiento inaceptable ante Él? Por eso la historia de Israel, hermanos, pues es como la historia de la humanidad. O sea, una humanidad donde Dios está con ese pueblo, lo escoge, lo lleva a un lugar abundante, lo lleva a un lugar que es propio para crecer. Y sin embargo, hermanos, pues muchas veces nosotros, en lugar de florecer, de dar un fruto bueno, pues damos un fruto malo. Bien, vamos a pasar a los versículos del 5 al 7. Este es el punto número 3. Nos dice así: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. En otra versión, hermanos, de la Biblia, la Reina Valera actualizada dice: quitaré su cerco y será consumida, romperé su vallado y será pisoteada. Vamos a ponerlo en el contexto del pueblo de Israel, hermanos. Se le estaba profetizando precisamente esa situación donde el pueblo de Babilonia pues va a tomar posesión del pueblo de Israel, los va a esclavizar, como también los romanos pues tienen un dominio sobre el pueblo de Israel. Es decir, va a decir, voy a quitar pues esa protección. ¿Por qué? Pues porque son uvas que no me sirven. No me sirven porque no dieron lo que yo esperaba de ellos. O sea, yo no puedo hacer más por ellos. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer por ellos. Y ya les di un lugar especial, les di mi cuidado, les di mi protección, pero pues no quisieron entender. Entonces, pues ahí van las consecuencias del pecado. Que esas consecuencias, hermanos, pues en la actualidad, en lo presente, en lo práctico, pues se van a presentar. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte. Si yo fuera infiel, hermanos, o si yo estuviera siendo infiel, pues ese pecado va a llevar
a la muerte de mi matrimonio. Si yo soy una persona que cuenta mentiras, esa deshonestidad pues va a llevar a la muerte de mi credibilidad. Entonces, hermanos, estamos viendo una situación muy, muy particular. Si se fijan, pues se está plantando en un lugar estratégico, un lugar fértil. Dice, estaba cercado, despedregado, preparada la tierra, se habían plantado las mejores semillas, se había edificado una torre para tener cuidado de ella de día y de noche, se había hecho un lugar especial donde se iba a reposar el fruto. Sin embargo, pues no se dio el fruto que se esperaba. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a quitar ese cerco, se va a abrir la puerta y pues va a ser pisoteada y va a ser consumida ese fruto por algo que no debería de ser. O sea, el destino de ese fruto era transformarse en vino bueno. Sin embargo, hermanos, pues no. O sea, el contexto aquí nos dice que lo que va a pasar es que va a ser pues pisoteada por los animales, comida por los animales, y no va a dar pues lo que se pretendía de ello. En el versículo 6 nos dice, haré que quede desierta y no será podada, ni cavada, ni crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Vemos aquí, hermanos, que Dios está hablando otra vez por medio de la boca del profeta Isaías. Vemos también que algo muy interesante dice, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Pues vemos aquí que Dios pues tiene el poder para el control de la naturaleza. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo Dios les dice, pues va a pasar esto, va a pasar que va a quedar desierto, o sea que ya no va a producir nada, que va a quitarle su cuidado y dice, y van a crecer estas que conocemos como las hierbas malas, el cardo y los espinos, y dice, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Hermanos, pues cuando nosotros estamos en pecado, pues no esperemos que haya bendición por parte de Dios. Una de las cosas, hermanos, que vemos, por ejemplo, con el diezmo, es que si uno no da diezmo, pues precisamente dice Dios en su palabra, pues que lo está robando. Pero pues también dice que si uno da el diezmo, pues va a abrir sobre nosotros, pues bendición, dice, hasta que sobreabunde. Y dice, y detendré al destructor. Hermanos, es una cuestión pues que nosotros, o que se ha visto, que cuando uno no diezma, pues no alcanza el dinero. ¿Por qué? Pues porque no hay bendición por parte de Dios, porque está faltando a su palabra, porque pues estamos viendo, hermanos, pues que la palabra de Dios trae bendición a la obediencia y maldición a la desobediencia. Entonces aquí, hermanos, pongo el diezmo como un ejemplo. No quiere decir pues que no van a diezmar y entonces ustedes pues, están muy mal. De acuerdo con la escritura, hermanos, pues si nosotros no diezmamos, pues estamos desobedeciendo, estamos robando. Y aquí, hermanos, pues nos dice que el pueblo de Israel no era un pueblo ateo, que era un pueblo religioso, dice, pero su religión no era del corazón, sino meramente religión de ceremonias, de carencia de sentido, si no había la disposición de obedecer la dirección de Dios. Entonces, hermanos, pues vemos una situación como, si bien es cierto, pues
El pueblo de Israel ha sido un pueblo bastante bendecido por Dios por muchas cosas, pero sin embargo, pues en lo espiritual, hermanos, pues están o siguen enemistados con Dios. ¿Por qué? Pues porque no han recibido esa obediencia de servirle. Se han dedicado a las tradiciones, a las costumbres, al repetir cosas sin sentido y seguir teniendo una vida desafortunadamente privada de Dios. ¿Por qué? Porque lo han dejado todo a la religiosidad. Y muchas veces pues ese es uno de los errores que como iglesia pues tenemos. Que nosotros queremos dedicarnos a hacer lo que nosotros queremos, pero pues no queremos seguir los mandatos y los preceptos de Dios. Dice aquí, hermanos, los cristianos hemos recibido la salvación por gracia para andar en buenas obras preparadas de antemano por Dios. Dice, esta es todavía la pugna de Dios con el hombre. Dios quiere que seamos santos. Nos ha dado la salvación, lo que equivale a haber entrado a la tierra prometida. Pero ahora hemos de comportarnos como pueblo suyo, muy especial, dice, y no contaminarnos de la maldad de la gente que no conoce al Señor. Vemos aquí, hermanos, pues una situación bastante interesante. Muchas veces nosotros creemos que por ser salvos por gracia, pues ya no debemos de ofrecer buenas obras. Sí, cierto, hermanos, la salvación está, o es por fe, no es por obras. Pero es muy importante saber que la fe sin obras, pues es muerta. Entonces, no vale decir, pues es que yo tengo fe, pero no tengo obras. Y lo dice la misma escritura. En el versículo 7, hermanos, nos dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Nos está diciendo, hermanos, pues que Dios pues tiene aquí o tenía aquí, les estaba comentando que la viña pues representa a la casa de Israel, que el pueblo de Israel pues se dio a la rebeldía. Dice, me llama mucho la atención que dice aquí, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Entonces vemos aquí, hermanos, pues cómo Dios pues tiene este amor especial por todos. Y Dios esperaba dos cosas del pueblo de Israel. Esperaba juicio, nos dice, y esperaba justicia. Dice, en vez de producir las uvas buenas de juicio, decisiones rectas y correctas entre seres humanos, dieron el fruto maloliente de sangre vertida, de sangre inocentes castigados como malhechores por culpables, en vez de fruto apacible de justicia, esa rectitud de vida y conducta de Dios. Tiene el derecho de esperar que los suyos dieron fruto amargo y feo, los gritos de gente oprimida. Y el otro punto dice que esperaba justicia. Nos dice, con toda justicia Dios esperaba producción de una vida nacional que correspondiera con su carácter y voluntad. La injusticia y la impiedad del pueblo constituían una perversión del propósito de Dios y una traición de su amor. Eran culpables de una avaricia insaciable de los bienes de este mundo, dice, de la lujuria, especialmente de la borrachera, de la incredulidad arrogante, de la confusión de valores morales, de la perversión de la verdad y la justicia. Con razón fueron condenados tan severamente. Un ejército enemigo del norte iba a caer sobre ellos con una destrucción terrible. Entonces, hermanos, pues vemos aquí que Dios espera de nosotros fruto. Ya poniéndolo en un plano, pues, en un plano particular en nuestras vidas.
Recordemos que esta unidad se llama Dios acusa. Y pues en cierta forma, hermanos, como ya lo habíamos comentado en la anterior clase, pues Dios nos está llamando a que nosotros nos sintamos mal por nuestro pecado. Bueno, sí que nos sintamos mal, pero no que nos sintamos mal y dejemos de hacer las cosas porque somos pecadores, sino más bien dicho, hermanos, pues lo que Dios quiere es una reconciliación con el pueblo. Lo que Dios quiere es que nosotros pues seamos fruto o demos fruto de tal manera, hermanos, pues que saciemos a la justicia y al juicio. Que nosotros no busquemos a Dios nada más por lo bueno que Él es y lo bueno que Él nos da, sino que Dios quiere tener una relación para con nosotros. Y lo hemos hablado mucho, o lo hemos hablado en las clases pasadas cuando estamos viendo el Espíritu Santo, pues que el cristiano verdadero pues tiene que en algún momento dar el fruto del Espíritu, que hemos visto en Gálatas 5, 22 y 23. Vemos aquí, hermanos, pues cómo Dios pues está hablando para nuestras vidas, para que nosotros pues entendamos que Dios no quiere que seamos como el pueblo de Israel, que nosotros busquemos a Dios y busquemos hacer las obras que Dios ha dado para nosotros, para que nosotros podamos, pues aparte de ser salvos, pues dar fruto. La salvación ahí está, hermanos, pero pues nosotros debemos de demostrar al mundo que nosotros somos diferentes, que nosotros somos salvos, que nosotros no podemos vivir de una manera semejante a lo que el pueblo de Israel hacía, que somos pueblo escogido, que somos nación santa y por eso pues tenemos que ser diferentes a lo que ese es el mundo demasiado. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo Dios pues plantea esta situación para que nosotros podamos pues ser salvos y para que nosotros podamos pues dar buen fruto de lo que espera el Señor para nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.